Muy buenos días y bienvenidos a Hablando de Espiritismo. Hoy, desde la Sociedad Espiritista Alicantina, tenemos a nuestro invitado, Antonio Pina, que nos trae el tema La brújula moral. La charla, tal como la he enfocado, no es solamente para razonar, sino también para tocar el corazón. Porque si solamente razonamos, siempre nos quedamos a medias. Hay que unir el sentimiento con la razón. Y por eso he hecho esta charla. Es sencilla, pero lo más sencillo es lo más complejo para ponerlo en práctica. Muy bien, pues el espiritismo y la brújula moral. En primer lugar, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo pasó por la ciencia, una ciencia donde fue codificada por Allan Kardec, donde se investigó todos los conocimientos, no solamente la parte moral, sino la parte más científica de todo aquello que ocurre en esta vida material, como ocurre en el mundo espiritual. Entonces, la ciencia era necesaria para que comprendiéramos cómo debemos de tratar en la vida, cómo debemos de tratarnos y cómo tenemos que convivir en la naturaleza del ser humano en este mundo. Pues bien, eh, ¿qué es lo que Allan Kardec demostró? La existencia de Dios. La existencia de Dios que rige todo lo que es el universo, no solamente este planeta, sino todo en general. Y cómo va funcionando desde todo lo que es conocido y lo que no es desconocido. Las cosas que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de nuestra existencia no es solamente de tener un razonamiento, una lógica de cómo funciona, sino de cómo podemos adaptarla a nosotros todo este convencimiento y energía que hay a nuestro alrededor. Demuestra también que ya que está dentro de la ciencia, de alguna manera nos explica muchas cosas que ahora la ciencia está descubriendo, ¿no? Tanto Kardec analizó lo que es el cosmos, pero a la parte de ese conocimiento está en la física. Camilo Flammarion, que demuestra también la esencia de todo lo que, cómo se construya dentro de la ley de Dios, pero yo quería más que la esencia de todo lo que ahora se está aprendiendo, solamente le dijo en la pregunta 540 Allan Kardec. Él preguntó sobre la existencia y la ley de Dios, ¿no? Y entonces le dijeron los espíritus superiores, todo se enlabola en la naturaleza del átomo primitivo hasta el arcángel. Pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable la ley de la armonía. O sea, quiere decir que todo está junto, todo está en armonía con el conocimiento, con la elevación, con los sentimientos de las leyes espirituales. ¿Qué ocurre? Que, claro, ahora estamos viendo hablar sobre la ciencia que está descubriendo la energía, que está descubriendo de que existe el más allá, está descubriendo de cómo todo podemos utilizarlo y que el pensamiento tiene una fuerza. Pues bien, aparte de que Camilo Flammarion dijo que sobre los movimientos de los soles son inmensos y que actúan por las mismas leyes que rigen la caída de una fruta. O sea, todo va relacionado, todo va enlabonado. Dependiendo de la necesidad, así actúa la ley de Dios, ¿no? Igual que dice, bueno, pues las matemáticas, es que el espiritismo, o por ejemplo, por la ley de Dios, está en todos sitios, porque está también en la matemática. El hindú Ramanujan veía en cada grano de tierra, en cada partícula, la esencia de Dios.
Por lo tanto, estamos viendo la ciencia médica que está demostrando el funcionamiento de las células, el tejido orgánico, los neurotransmisores, las sustancias químicas que producen nuestro organismo, como el cortisol, dopamina, serotonina. Todo está influyendo en esa ley de Dios. Todo está funcionando dentro de nuestra mente, de lo que queremos en realidad ver, la sintonía de esa ley con nosotros. No hay nada fuera, el espiritismo está en todos sitios, en todas las religiones, en todas las matemáticas, en todos, como está diciendo aquí, la ciencia médica, que ahora está descubriendo, por ejemplo, Wayne Dyer, Joe Dispenza, Manuel Alonso Puig, Marian Rojas, Daniel Goleman, que él habla sobre la inteligencia emocional. O sea, todo está dentro de lo que es la doctrina espírita. Lo que ha hecho siempre Allan Kardec es que antes estaba desunido la ciencia y la moral. Él ha vuelto a unir otra vez, porque sin ellas, sin las dos juntas, es imposible de que el ser humano evolucione, aprenda y conecte con esa ley que rige directamente nuestros pensamientos, nuestras ideas, y comprendemos cómo debemos de actuar a lo largo de nuestra vida y aprendiendo de cosas que también pues necesitamos de alcanzar en este sentido. Pero Allan Kardec no solamente habló de la ciencia, aunque toda esta ciencia que ahora se está hablando está dentro de la doctrina espírita, lo único que ellos están ampliando ese conocimiento. Porque si tuviera que Allan Kardec poner todos los conocimientos de ahora, sería un libro inmenso en este sentido. Pero sí que hay que hacerle que el espiritismo, la doctrina espírita, es el pilar de todos los conocimientos que la ciencia está descubriendo y que está todo dentro de la doctrina espírita. Lo único que hay que razonar, no hay que leer, sino que hay que estudiar, hay que comprender, hay que ver el fondo de la letra. Y el fondo de la letra solamente se actúa a través de repetirlo una y otra vez los estudios, porque cada vez que lo lees, que terminas y vuelves a empezar, vuelves a ver otras cosas que antes no se veía. Pensabas, oye, pues esto no lo había visto antes. Otra de las cosas que nos dice la doctrina espírita es que aquel que la lee lo está leyendo para sí mismo, no para los demás. Porque tenemos la costumbre de que, esto está muy bien, pues sí, esto me parece que es positivo para esta persona porque hace esto, hace aquello. No, es que nos está hablando a nosotros de lo que tenemos primero que hacer nosotros para ayudar a la otra persona. Entonces, hay que verlo desde diferente manera a lo que antes se estaba tomando. El conocimiento de la vida que continúa después de la muerte. Él fue más allá. O sea, hay otra dimensión, otros átomos diferentes que están congregados dentro de lo que es el periespíritu, que es el alma, que es el que razona, el que sigue pensando, el que sigue instruyéndose, el que sigue avanzando. De esas situaciones en las que continuamente pues nos vemos de que no nos podemos parar solamente por la vida material, porque la vida material lo único que nos está ofreciendo es ciertas satisfacciones, no alegrías, satisfacciones de los placeres que de alguna manera pues sentimos en nuestro cuerpo y también siente nuestra mente, porque es de aquello que nos está ofreciendo en ese momento. Pero hemos perdido la noción del mundo espiritual, porque si venimos del mundo espiritual, se supone que deberíamos tener un poco más de conciencia de que seguimos existiendo, de que venimos con unas pruebas y unas necesidades de rectificar. Pero como nos han imbuido tanto los estudios, la ciencia convencional, hacia una vida material de satisfacciones, de deseos, de tener todo en conjunto, de ser feliz, pero uno mismo nada más. Entonces rompemos esa línea, esa conexión con el mundo espiritual. Hemos venido con otro sentido, con otro aspecto.
y es ser feliz como espíritu, no como materia. La materia aquí al final la dejamos, sin embargo el espíritu sigue y por lo tanto es el que tenemos que hacer constante de ser mejor consciente de esta realidad, de que este cuerpo, igual que la ciencia nos está diciendo que todo lo que hay alrededor nuestro lo tenemos en nuestro cuerpo, porque tenemos azufre, tenemos agua, tenemos todas esas dimensiones de la materia, es de la propia materia de este mundo terrenal. Por lo tanto, él se queda aquí, pero el espíritu no, porque el espíritu no ha venido de aquí, sino viene del mundo espiritual. Por lo tanto, si somos cada vez más conscientes de esta realidad, pues entonces vemos que la vida hay que llevarla, por supuesto, y hay que ser feliz, pero no con esa sensación, satisfacción y deseo de que hay que vivir la vida, sino todo lo contrario. Bien, pues una vez que vio Allan Kardec sobre que la vida continúa, hay las comunicaciones de los espíritus. Pero hay otro concepto que se tiene mucho en esta idea de que nosotros nos comunicamos con los espíritus, y es al revés, son ellos los que se comunican con nosotros. No es que yo voy a ponerme en contacto con ellos y ellos van a decirme lo que, o van a venir aquellos que yo estoy pensando. No es así. Ellos fueron los primeros que se empezaron a comunicar al mundo material para decir, señores, que seguimos viviendo. Continuamos en el mundo espiritual, pero hay otras de las cosas que no hemos comprendido, que seguimos sufriendo las consecuencias que hemos hecho en esta vida, o felices si hemos adaptado al conocimiento y no hemos rectificado o hemos hecho las cosas mucho mejor para el mundo espiritual. Entonces rompemos la cadena de alguna manera entre la materia y el espíritu. Estamos directamente en la forma de ser más conscientes de la vida espiritual. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto mantener ese vínculo incluso con nuestro guía espiritual? Porque hemos roto tanto la conexión que tenemos nuestra mente con tanta fuerza hacia la vida material que nos cuesta mucho y que muchas veces decimos, es que no nos escucha, es que nadie nos oye, es que por mucho que haga, es que no hay manera, no tengo ningún... veo a otras personas que les dan un mensaje o que han tenido una comunicación o que han tenido en su mente algo que les ha dicho y que le ha dado una vida diferente a la que antes estaba tomando. Pero es que tenemos que cambiar y eso no es tan fácil. La conexión entre el mundo espiritual y material es que empezar por nosotros mismos, ¿qué es donde está el problema? Porque hay causa y efecto. Y la causa está en que tenemos muchos deseos, tenemos mucha ambición, el ego y el orgullo nos ciega y por mucho que queramos, hay a veces que no se hace esa conexión tan rápidamente, sino que hay que hacer ese cambio para que poco a poco tengamos esa conexión. Es como ciertas personas que yo quiero ser amigo, yo tengo que ganarme la amistad de la persona. Tengo que tener que confíen en mí, que me conozcan, etcétera. Pues el mundo espiritual es lo mismo. O sea, no se van a comunicar si ellos están viendo de que no estamos cambiando, que solamente queremos aquello que deseamos. Queremos tener paz, pero la paz no viene sola. La paz viene porque en realidad trabajamos por esa paz. Pasamos sufrimientos, pasamos dolores, pasamos penalidades, pero tenemos que mantener esa calma. Y esas son los instrumentos que hacen que mantengamos o que consigamos esa calma, esa paz, esa tranquilidad. Por lo tanto, dicen que el sufrimiento no llega a ningún sitio. Sí, cuando despierta. Hay mucha gente que ha despertado a través del sufrimiento.
Y por mi parte, por la que yo he vivido, ha sido esa. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? Entonces, cuando empecé a buscar, y al empezar a buscar, entonces encontré que el problema no eran los demás, era yo. Y ahí empecé a trabajar constantemente en mi mente todos esos sentimientos negativos que tanto me habían hecho daño y que ahora más o menos voy controlando. Entonces, la comunicación son ellos de los que vienen a nosotros. Pero, ¿qué hacemos con la comunicación? Porque está muy bien de que tengamos a lo mejor una reunión, los espíritus vienen, nos hablan, incluso los sufrimientos, los dolores, pero aparte del conocimiento científico, aparte de los conocimientos que se tiene de cómo ayudar a otra persona, no es suficiente que mantengamos esa idea, sino de cómo puedo yo aprender de aquellos sufrimientos que este espíritu nos está diciendo. No es decirle simplemente, pues sí, pues mira, has tenido un error, tienes que corregir, tienes que orar, tienes que cambiar tu mente, tienes que aceptar ahora el problema que tienes y orar para que te vayan ayudando y cambiar esa mentalidad. No es suficiente eso. Porque tenemos primero que aprender en nosotros que aquel que está allí ya está sufriendo. Lo que nos intenta es que no lleguemos allí igual que él y tengamos la oportunidad de ahora de reaccionar y cambiar esos sentimientos que tanto nos hacen daño. Por lo tanto, ese es el sentimiento que intentan ofrecernos. Del mundo espiritual también se comunican aquellos espíritus que nos quieren, que nos aman y que nos dicen, sigue adelante, trabaja, pero transfórmate, porque hacer el bien simplemente por hacer el bien no es suficiente. Tienes que sentirlo de corazón. Tienes que sentirlo en ti mismo para que, aparte de que vaya desarrollando el conocimiento, actúas con un estado de energía positiva. Y eso lo hacemos nosotros. La energía es neutra. La energía positiva o negativa la hacemos nosotros, a través de nuestro pensamiento. Y el pensamiento tiene un poder muy fuerte que todavía desconocemos. Entonces, incluso teniendo ese conocimiento, esa actitud, ese amor, incluso nos curamos de muchas enfermedades de las que nosotros estamos creando. No hay enfermedades que digan, no, es que hay enfermedades. No, nosotros creamos las enfermedades. Y las enfermedades son las causas de nuestra imprudencia, de nuestra ignorancia y sobre todo también de nuestro ego y nuestro egoísmo. Por lo tanto, seguimos sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer ese cambio. Entonces, la comunicación de los espíritus nos están anunciando de que tenemos que cambiar. No es solamente de ayudar, sino de saber tener el conocimiento de que ellos están allí y nos están diciendo, nos están avisando desde hace mucho tiempo, de decir, señores, estáis en la humanidad, pero la humanidad necesita un cambio. Y el cambio empezáis por vosotros mismos, no por los demás. Porque ¿quién quiere cambiar? Aquel que conoce o que busca algo para saber qué es lo que está ocurriendo o qué me está ocurriendo. Por lo tanto, esa es la necesidad. Desarrollo espiritual. Vamos desarrollando a través de la doctrina espírita, desarrollamos muchos conocimientos y muchas actitudes a la forma de ver la vida en diferente manera. Porque ya no es la que vemos con nuestros ojos, sino con la que en mente. ¿Qué es lo que hace? Que en realidad actuamos de una forma más espiritual. Tenemos más paciencia, razonamos las cosas, intentamos ver las cosas negativas por las cosas positivas. No es solamente lo negativo. Lo negativo nos hace reaccionar o debería de reaccionar en ver las cosas más positivas. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? O cómo tengo que mirar a la persona que me puede estar haciendo daño. Por lo tanto, yo tengo que cambiar. Cuando uno cambia, crea más confianza, tiene más fortaleza, tiene mayor armonía, tiene ganas de ayudar a otras personas porque está viendo su propio cambio y que esto funciona.
Y si funciona en mí, ¿por qué no va a funcionar en los demás? Pero hay una cosa, que no podemos obligar a nadie, sino es la persona que está abierta, que busca, que desea, que intenta ver también otras perspectivas de la vida muy diferentes a la que antes estaba tomando. Entonces es muy difícil de decir a una persona, oye, tú tienes que cambiar, el mundo espiritual existe. No, porque lo que hacemos es todo lo contrario, oponemos más resistencia a algo que todavía él no ha despertado. Por lo tanto, hay que tener mucho tacto en este sentido con las personas, a ver por dónde encuentra o dónde puedes encontrar esa conexión para que él vaya dándose cuenta a esa realidad. Por lo tanto, ¿es necesario la convivencia? Pues sí, es necesario porque es la única forma de que puedo yo entender a la otra persona, no que me entienda a mí, sino que yo entienda a la otra persona para actuar según sus conocimientos, sus ideales o sus necesidades para formar esa conexión conmigo e intentar de ayudarlo en lo mejor posible. No está en que se convierta en la doctrina espírita, porque todos somos espiritualistas. Todo el mundo, lo crean o no lo crean, somos espiritualistas porque somos espíritus. Otra cosa es que yo conozco el espiritismo e intentaré ayudar dentro de los conocimientos espiritualistas y espíritas sobre la necesidad de aquella persona. Pero como el espiritismo está en todas las religiones, en todas las ciencias, pues se puede hablar de muchas maneras y el fondo es el mismo. Entonces, eso es lo que crea el pilar de la doctrina espírita, de saber hablar a otras personas según las necesidades que tiene. Los principios morales. ¿Por qué los principios morales? Porque por muchos conocimientos que se tenga la persona e intente ayudar a través de la ciencia a otra persona que está necesitada, no sirve. Se queda a medias. Y es lo que está pasando. Hay muchos científicos que están demostrando muchas cosas, pero siempre falta algo. Joe Dispenza está hablando sobre la mente. Sí, que el mundo espiritual existe, pero falta algo más. Hay algo que necesita más, porque el que encuentre en cómo actualizar su mente, cómo resetearla, cómo decir, bueno, ahora me encuentro mejor, ahora veo las cosas mucho de diferente manera, ya tolero a las demás personas, pero falta la parte moral, la parte que hace que rompa el razonamiento y una con el corazón. Hay que unir las dos cosas. Porque si yo hablo, pero no llego de corazón a la gente, ¿de qué sirve? Hay que llegar a ese corazón, no solamente razonar, sino de unir ese sentimiento moral para que la persona note, como estábamos hablando, Cristina, esa armonía, esa afinidad, ese sentimiento, emitimos una energía positiva en los dos y crea una fuerza. Y esa fuerza crea un ambiente más positivo. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Entonces, todo esto es para que veamos que la moral tiene tanta importancia como la ciencia. Y entonces tenemos que seguir en las dos facetas para encontrarnos a nosotros mismos y cómo encontrar esa conexión con nuestro guía espiritual, porque todos lo tenemos, y decir, ahora sí que estoy conectado con él, él me ayuda, él me aconseja, él me intenta seguir adelante aunque sufra las consecuencias de la vida. Lo único que no me dará lo que debo de hacer yo, que es trabajar mi conciencia, mi inteligencia para descubrir qué es lo que tengo que hacer. Porque aquel que le dice qué es lo que tiene que hacer no es un buen espíritu. Eso por un lado. ¿Qué hace la ley de lo que nos enseñó el Maestro Jesús? Pues el amor universal. Él nos enseñó que todo es armonía, que es lo que decía Allan Kardec. Todo rige por una ley de amor y que todo lo que parece que en el universo es un caos
No es así. Nosotros lo vemos como un caos, pero es una necesidad de renovación. Igual que nosotros nos vamos renovando. El espiritismo es una reeducación de todos nosotros y una educación para los niños, a empezar de que no rompan la conexión con el mundo espiritual, porque ellos tienen, cuando nacen, siguen hasta los 7 años en conexión con el mundo espiritual y por lo tanto hay que mantenerlo. No hay que romperlo, no, eso estás tonto, eso no es así, esto es que estás viendo ilusiones, te están viendo visiones. No es así, están viendo, es una realidad. Y lo que hemos hecho muchas veces es romper ese eslabón que ellos tienen para dirigirse simplemente a la vida material. Y entonces estamos perjudicando más que ayudar. Entonces, el espiritismo abre ese conocimiento. Allan Kardec lo que estudiaba y daba clases a los niños, no veía en la instrucción. Él veía las cualidades de cada niño para apoyarle para que crezca en esas cualidades. No estaba, como nos han enseñado, a pie del cañón, a repetir las cosas, a recordar los estudios, etcétera. No, él intentaba de que esa conexión no se rompiera y que de esas cualidades que ellas tenían fueran hombres de buena voluntad, que trabajaran de aquello que le gustaba, que trabajaran para el bien de los demás. Eso es lo que trataba Allan Kardec. Sin embargo, pues se ha ido todavía rompiendo esa cadena y se intenta volver otra vez a esos estudios. El progreso espiritual, porque reencarnamos. En una existencia es imposible de tener la ciencia, los conocimientos y la moral, porque llevamos muchos siglos arrastrando el egoísmo, el orgullo, la vanidad, los celos, la envidia y la venganza. Pero eso ha venido por venir, no, lo hemos construido a lo largo de nuestras existencias, porque en un primer momento en que nosotros empezamos a ser conscientes de la realidad en este mundo, empezamos con deseos, porque sin deseos no íbamos a buscar nada. Empezamos con egoísmo de mantenernos en vida en este mundo. Y eso ha ido construyendo una y otra reencarnación hasta que ha tenido tanto poder que ahora nos cuesta quitarlo. Entonces, las virtudes se consiguen igual que el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de nuestras existencias con las otras sentimientos y nuestras emociones negativas. Lo único es que le hemos dado tanto poder a esas sensaciones negativas que ahora nos cuesta admitir las buenas cualidades, aquellas virtudes que enseñó Jesús. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Porque el otro me impone? ¿Porque el otro me dice? ¿El otro es que se mete conmigo? No, es porque yo no quiero cambiar. Aquel que quiere cambiar directamente se va dando cuenta dónde está el problema, la causa. Y entonces es cuando empieza a luchar en contra de sí mismo, no de los demás. Deja que los otros hagan lo que tengan que hacer, sea bueno, sea malo. A mí lo que me importa es controlar esos impulsos, esos sentimientos, esas ideas que me están haciendo daño. Que incluso me enfermo por situaciones de que no está saliendo como yo quería, como yo sentía para satisfacer esos placeres de esta vida. Y por lo tanto, pues caemos en ese sufrimiento y en ese dolor. Justicia divina. Hay tantas injusticias que se hacen en este mundo. Pero ¿no hacemos nosotros injusticias? Más de una. A lo mejor no tan graves como otras, o como otras personas, pero sí, seguimos haciendo injusticias. Nuestro ego muchas veces se camufla y creemos que estamos haciendo bien cuando en realidad estamos haciendo mal. Porque tiene tanto poder, tanta fuerza, que nos hace pensar de otra manera diferente a la que realidad. Y vemos cosas que no son. ¿Por qué? Porque Él quiere dominar. Ese es el hombre viejo que está aún todavía dentro de nosotros. Y ese hombre viejo tiene que romper todas esas ataduras que tiene en su interior y decir, no, basta ya.
Prefiero sufrir antes de hacer sufrir a los demás, porque eso me pasa las consecuencias luego a mí. Entonces, tenemos que cambiar. Y esa es la justicia divina. Todo lo que hemos hecho mal tenemos que reparar, no que nos castiga. Dios no nos castiga, nos castigamos nosotros mismos. Pero si somos conscientes de esta realidad de la ley espiritual, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si yo he hecho mal, tengo que reparar. Y cuando reparo, pues uno se queda descansado. Aquel que paga un préstamo, termina el préstamo y dice, uy, qué bien me he quedado. Dios mío, pues es lo mismo, pero mucho mayor. Es una sensación de liberación. Ya no ve solamente con nuestros ojos, sino ve con nuestra mente. Y nuestra mente refleja el sentimiento del corazón hacia el amor de los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto de pedir perdón? Porque aún está el ego de decir, yo pedí perdón, ¿por qué? Si ya le he hecho lo que tenía que hacer y ya está. No es cuestión de eso, aunque le hayas hecho el bien que tenías que hacerle, ese sentimiento de amistad, de colaboración, de solidaridad, no de ya lo he hecho y ya no quiero saber nada. Es que el mundo espiritual no funciona así. Tú tienes que hacer amigos, no enemigos. Y cuanto más amigos, más libre te verás. Jesús cuando estuvo en la cruz, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó y no tenía nada que perdonar. Nosotros que aún tenemos deudas, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? Entonces, tenemos que despertar esa conciencia en nuestra mente. Y la caridad. Sin caridad no hay salvación. Porque si no hacemos caridad hacia los demás, tampoco nos harán caridad a nosotros cuando cometamos errores. Entonces necesitamos de hacer esa caridad, caridad de convicción, caridad de sentimiento, caridad de que todos somos hermanos y que de una u otra manera todos necesitamos de ayuda en un momento determinado. No podemos hacer la caridad o que haga un favor a otro siempre pensando en que algún día me hará el favor a mí. No, yo tengo que hacer el favor y se acabó. Ya no tengo que pensar si me va a hacer el favor o no en algún momento determinado. Yo tengo que tener esa existencia fuera de mí ya, porque eso ya es que ha quedado una deuda conmigo. Y si yo he hecho el favor, me la tienen que devolver en cuanto yo lo necesite. Eso es egoísmo, orgullo. Eso es lo que hay que arrancar de nosotros en nuestro interior. El espiritismo en nuestras vidas. ¿Qué hace el espiritismo en nuestra vida? Pues es esto, hacer la caridad a otras personas que están necesitadas. Y esa necesidad que tenemos por ayudarnos no es solamente por aquel que recibe, sino por nosotros que estamos haciendo lo correcto. Porque, ¿y si fuéramos al revés? El que está en el banco. Pensaríamos lo mismo que, ¿por qué no me ayudan? ¿Qué es lo que he hecho yo? Pero hay otra de las cosas que no es solamente ayudar a las personas que están más necesitadas. Hay muchas personas que están enfermas psicológicamente. Están perturbadas por sentimientos, por emociones, por pensamientos, por ideas que fluyen a nuestro alrededor. ¿Y qué hacen? Somos antenas y captamos la misma sintonía que nos sentimos nosotros. Y si estamos en negativo, acapararemos ideas negativas. Y cada vez se hará una bola tan grande que llegará un momento que estará desesperado o desesperada. ¿Y qué hago yo en mi vida? ¿Para qué sirvo yo en mi vida, en esta vida? Y ocurre lo del suicidio. No es así. Tenemos que ayudar a esas personas a despertar que hay un conocimiento diferente,
que es un espíritu que sigue viviendo, que necesita de ayuda, pero despertar su mente a que esas miasmas, esos pensamientos negativos desaparezcan. Y el espiritismo nos ofrece esa herramienta para ayudar a todas esas personas. Entonces, despertemos a esta realidad. Despertemos que el espiritismo es un camino en nuestra vida mucho mejor. Relaciones interpersonales, todo esto es una relación entre nosotros. Es tener un sentimiento, un conocimiento, una idea, una sensación de amor, de compañerismo, de conocimientos, de ayuda, todo en relación a esta idea es lo que significa la amistad, la solidaridad, el compañerismo. Es lo que siempre ha estado enseñando el Maestro Jesús, pero que todavía no lo estamos aplicando. He visto en mucha gente y en muchas personas que le interesa el espiritismo a través por la ciencia y por las materializaciones o los fenómenos. Pero no es suficiente eso. Dejamos aparte la parte moral, porque si no hemos construido en nuestro interior la parte moral, no sirve lo otro, porque hemos dejado cortado la conexión. Y llegamos al mundo espiritual, creemos que hemos hecho algo y no hemos hecho nada. Entonces es necesario de conectar con esa conexión moral, porque es necesario esa práctica. Es necesario de liberarnos de nosotros. Es necesario de tener conexión con la otra persona, porque es la única forma que nos ayudaremos. Y dejemos las injusticias a la ley de Dios, no a la nuestra. Nosotros lo que tenemos que hacer es el bien. Hablar por el bien. Si queremos paz, tenemos que ponerla, hacer práctica con la paz, no con lo que se ha hecho mal, con las ideas negativas, con lo que todo lo que está en este mundo que son críticas por todos lados, pero no hay soluciones. Aquí lo que se busca son las soluciones, no las críticas, porque las críticas ya están, el mal ya está. Lo que hay que hacer es el bien para romper esa idea. Toma de decisiones, tomamos las decisiones, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No puedo decir o divagar, bueno, haré esto o haré aquello, no. Hay a veces que tenemos que tomar decisiones y a veces nos va a costar y nos va a hacer sufrir, porque viendo que no podemos satisfacer aquello que deseamos y que tenemos que hacer el bien hacia el otro, aunque no tenga razón, yo tengo que tomar esa decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la forma que yo tenga esa fuerza moral en mi interior y que ahí tendré la sintonía también de ese mundo espiritual que tanto deseamos y que nos ayuden, que nos aconsejen. ¿Por qué? Porque intentamos, nos esforzamos en ser mejores personas. Y al hacer esas mejores personas tomamos decisiones muchas veces aún dolorosas, pero sabemos que tenemos que hacerlo así, porque es necesario para nosotros, para aquel que se está dando cuenta de ese cambio que quiere hacer. Y superación de desafíos. ¿Cuántos desafíos no tenemos en la vida? Muchísimos. Pero hay que seguir adelante. Hay que decir, bueno, pues esto es lo que me ha tocado. Porque en realidad, si no fueran por estas pruebas, yo no avanzaría. Y yo quiero cambiar y en realidad me es beneficioso para mí y para otras personas que vean mi conducta, no las palabras. Porque las palabras se las lleva el viento, pero la conducta no. Y esa es la que vale para seguir adelante. Y aquí voy a comentar por qué he puesto esto. Porque en realidad la ley del amor es la más significativa y la que tiene mucha más fuerza que la ciencia. José Aniorte, mi instructor, tenía muchos conocimientos
de la ley material, de la ley espiritual, etc. Pero ¿cómo se transformó él? Por una decisión que pasó. Allí en Brasil, él conoció en Brasil la doctrina espírita. Y él creía que ya, cuando había empezado a tomar ya conocimiento de la ciencia espírita, pues creía que estaba protegido, que es lo que hacemos muchas veces, que ya por conocer algo ya estamos protegidos por el mundo espiritual. Pues él creía que estaba protegido. Y fue a unas favelas donde estaba ayudando a unas personas y le hicieron una macumba. En esa macumba le salieron ampollas por todo el cuerpo que luego explotaban y se quedaban como pupas y eso dolía un montón. Por todo el cuerpo. Y él resistía, esto no puede ser, esto qué me está pasando, qué es lo que está ocurriendo, etc. Entonces fue siguiendo, preguntando a médicos, etcétera, hasta que contó con un vecino que vivía arriba, que era espiritista, y le dice, a ti te han hecho una macumba. ¿Cómo me van a hacer a mí una macumba? Pero si yo ya estoy haciendo las cosas bien, estoy ayudando. Él era patronista y hacía vestidos, hacía para los niños, etcétera. Y dice, si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. No, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y dice, mira, te voy a llevar a un centro espírita, que ahí hay un medium curandero y que te ayudará a ver qué es. Hasta que ya por el dolor dijo, perfecto, voy allí porque yo ya no puedo más. Aquí los médicos me dicen muchas cosas, pero no, nadie me cura. Y llegó allí. Cuando se sentó y vio el medium a él, el espíritu inmediatamente se incorporó y le dijo, ¿por qué has estado tanto tiempo sufriendo? ¿Por qué el orgullo te hace tanto? ¿No ves que te está haciendo tanto daño? Fue por el orgullo. Entonces vemos que la sensación de la moralidad tiene muchísima importancia. Porque a raíz de ahí él se curó. A raíz de ahí cambió de diferente manera. Ya ese orgullo fue dominándolo poco a poco, hasta que fue terminando. Entonces, todas las sensaciones de sentimientos negativos son los que nos está haciendo daño. José María Fernández Colavida, mataron a toda su familia en la guerra carlista. Él tenía mucho odio, pero conoció la doctrina espírita. Y al conocer la doctrina espírita se dio cuenta de la parte moral. Yo tengo que cambiar. No puedo vivir con odio y con rencor. Y entonces, una vez que cambió ese sentimiento, fue el único que aún seguía en las guerras carlistas, aún estaban en la guerra, y él fue haciendo folletos, panfletos de la doctrina espírita, y fue al frente a darles todos esos panfletos a todos los soldados, y se paró la guerra, acabó la guerra. Entonces, ¿tiene fuerza la ley moral? Muchísima. Amalia Domingo Soler, que tanto y tanto ha sufrido, solamente se quedó tan pobre que tenía que dormir en un almacén, en una esquina, porque no tenía dónde dormir, no tenía dinero, a veces ni comía, no tenía para comer. ¿Qué ocurría? Que buscaba en la religión qué es lo que estaba pasando con su vida, hasta que encontró la doctrina espírita y se dio cuenta las causas de cuál fue de ella. Al conocer la doctrina espírita empezó a cambiar sus sentimientos, sus emociones, y entonces dio su vida por la doctrina espírita. Ofreció ese cambio interior y dijo, yo sé por qué estoy pagando mi deuda, pero también no me resigno con maldad, sino con amor. Me resigno y voy a hacer todo el bien que pueda por aquellos que todavía desconocen esta doctrina. Y fue la impulsora del espiritismo, de la doctrina espírita en España y en Sudamérica, muy conocida en este caso. Por eso no es solamente la ciencia, sino la moral es necesaria
para que despertemos en lo que debemos y trabajemos para el amor hacia los demás. ¿Y qué podemos hacer en el mundo? Más de lo que nosotros podemos creer, muchísimo más. Porque está la paz mundial. ¿Y cómo hacemos nosotros la paz mundial? Cambiando nosotros. Primero nosotros. Porque es imposible de que hagan los demás lo que no hacemos nosotros. Si yo no tengo guerra ni con mi familia, ni con ni con mis amigos, ni con los que trabajan conmigo, etcétera, ni con la sociedad, yo estoy construyendo la paz. Pero no solamente física, sino mental. Yo no armo la guerra, yo no pienso negativamente, yo no estoy con odio, con rencor por aquellos que han hecho, tú fíjate, esto no hay derecho, qué mal que están haciendo, no. Yo estoy construyendo la paz porque la paz quiero que esté en mí. Mi vibración, mis sentimientos tienen que estar en esa armonía. Entonces, cuando yo hablo con alguien, cuando hablo e intento escuchar a otra persona, tengo que vibrar esa paz. Y eso es lo que hará, el encontrar uno más otro que vaya cambiando, más otro que vaya cambiando, haremos esa paz. Pero empecemos por nosotros mismos. No empecemos por fuera, sino hay que empezar por dentro. Protección al medio ambiente, porque es la naturaleza la que nos da la vida en este planeta. Si no cuidamos el medio ambiente, es imposible que tengamos la necesidad de expiación y de prueba, de tener conocimientos y de reparar nuestras equivocaciones. Por lo tanto, es necesario. Necesitamos la tierra, el agua, el ambiente, la naturaleza, los animales, todo en conjunto, porque todos estamos relacionados con la ley de Dios. Y por lo tanto, si cuidamos este planeta, nos cuidamos a nosotros y tenemos la oportunidad de seguir progresando. Y superación de la desigualdad. Todos somos iguales. No hay ni más listos ni más tontos. Todos tenemos cualidades. Todos nosotros necesitamos unos de otros. Los que van por delante nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a los que van detrás. Porque todo es en esa cadena de evolución, de aprendizaje, de amor, de caridad, de conocimientos, es todo. Toda esa sensación en la que hay que vibrar. Por eso cuando he empezado, no solamente razonemos, sintamos en nuestro corazón esa armonía que fluye en este momento aquí, que hay muchos espíritus que intentan ayudarnos a sentir el verdadero sentimiento de amor y de paz del mundo espiritual. Si en esos momentos lo sentimos, vemos que esa sintonía es positiva, me encuentro bien, estoy agradable, me siento feliz, estoy de que puedo ser útil a mí mismo y a la sociedad. Y eso es lo que hace que sigamos adelante, que construyamos un mundo mucho mejor. Y para terminar, pues es lo que nos dice el espiritismo. El espiritismo amplía el conocimiento de la ciencia material y espiritual. Ofrece una brújula moral que nos orienta hacia una vida más plena y significativa, porque son las dos cosas, no podemos dividirla. Aplicando sus enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos contribuir a construir un mundo más justo y más compasivo. Y todo este conocimiento, con su práctica, ¿cómo se llama? La fuerza del amor. Muchísimas gracias.